Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En esta noche quiero primeramente dar gracias a Dios, darle a Él toda la gloria y la honra, la alabanza, la adoración. Quisiera tener todo el tiempo, esto va para una prédica, pero esto será en el tiempo cuando el Señor a mí me permita predicar, porque no es la primera vez que me dicen que tengo un llamado a pastorado, pero voy a resumirles en poco lo que ha sido mi vida. Fui una niña que crecí con un hogar disfuncional muy difícil, pero voy a hablar de cosas más puntuales, como por ejemplo que mantenía sueños demoníacos en donde veía las luchas de los demonios en los aires y unos ángeles que yo no los veía temerosos, que peleaban con ellos. Pero esas cosas oscuras me perseguían y yo huía de ellas siendo una niña. Y eso era mi constante sueño y yo muchas veces tenía miedo a dormir. Siempre tuve sueños con caminos escabrosos, difíciles, tratando de subir por volcanes y huyendo como de caer a los abismos. Bueno, siendo muy joven, de apenas 16 años, conocí el hombre con el que me casé, con el cual tuve 5 hijos. Que la gloria es de Dios porque mi casa y yo serviremos al Señor. Con mi esposo me fui a vivir a la casa de la mamá de él por un tiempo, mientras que desocupaban la casa en la que nosotros íbamos a vivir. Ahí pasé como algunos 6 meses. Pero estando allí, yo me empecé a enfermar mucho, a sentirme mal, a empezar a tener arranques de locura, de desesperación, no podía dormir, le cogí fastidio a la comida, me enfermé mucho, mantenía triste y yo, a pesar de las dificultades de mi casa, siempre fui una niña y una joven feliz, que no me dejé amargar por las dificultades, y todavía el enemigo no había empezado como a hacer la obra que quería hacer en mí, que era destruirme y matarme. Bueno, después nos fuimos a vivir a otros lugares y yo muy enferma y todo. Llegué a pesar 32 kilos porque no podía comer la comida, porque al ir a comer la comida me olía como a sangre mojada o como a huevos quebrados y batidos y revueltos con agua. Olía horrible y yo no era capaz de comer. Entonces, afortunadamente y gloria a Dios, vivía en una parte donde habían muchas frutas y yo comía frutas y con esto yo me alimentaba. Bueno, después más adelante, viviendo con el rechazo de mi suegra, y ella le inventaba cosas a mi esposo que no eran. Llegó a negar mi hijo mayor, dijo que no era de mi esposo. Pero Dios, que es testigo y sabe que yo no tuve varón antes de mi esposo y que nunca en los años que tengo, 51 años, he tenido otro hombre. Mi vida no fue fácil. Bueno, en una de las fincas donde llegué a vivir con mi esposo, que vivíamos en fincas trabajando, para lastimosamente él gastarlo en licor, y yo sufría mucho. Llegué una vez a encontrar debajo de mi cama unos sapos con los ojos cosidos con hilo negro y también la boca y la nariz. Yo nunca supe el significado de eso. De repente encontraba también serpientes muertas y secas debajo de las camas, cuando yo tenía mi casa barrida y trapeada del día anterior, y no sé en qué momento esos animales aparecían dentro de la casa. Mi salud se vino deteriorando de una manera impresionante hasta el día de hoy, porque sé que el Señor hoy me hizo libre gracias a Él y al profeta Sandy, que me ha ministrado por fe, por WhatsApp, después de que la semana pasada apenas, hoy es 9 de agosto, si no estoy mal, porque la verdad es que
Desafortunadamente, con esto yo he perdido mucho la noción del tiempo. El enemigo me ha querido tener destruida y muerta. Entonces he venido sintiéndome muy enferma, con muchos dolores, un dolor en la espalda, en la cadera, en el cuello, en el hombro, que me incapacitan y me ponen mal. Me inyectan y se me quita mientras que pasa como el efecto del medicamento y luego vuelve. Volvía, perdón Señor, volvía, porque quiero es darte la gloria hoy. Entonces empecé a mirar al profeta. Me di cuenta de la gran sabiduría que él tiene y que es un hombre verdaderamente de Dios, temeroso de él. Porque el Señor a mí me ha permitido, la honra es para él, la gloria es toda de Dios, distinguir cuando una persona realmente ministra en el Espíritu, guiada por Dios, y cuando lo hace en carne. Y el profeta Sandy es realmente un hombre de Dios, un hombre guiado y ministrado por el Espíritu Santo. Un hombre ceñido a la palabra y que Dios lo usa grandemente. Cuando él dijo que yo estaba atada y atormentada por espíritus de brujería y de hechicería, por maldiciones generacionales, yo sé que él no se equivocó. Porque aunque a mí la brujería que me ha tenido enferma no me la hizo la persona de mi padre, lastimosamente mi papá fue hechicero, practicaba la magia negra. Y dice la palabra de Dios que por nuestros pecados pagarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación, lastimosamente mi papá. Y tengo también dudas que mi abuelo paterno abrieron puertas que dejaron abiertas y el enemigo utilizó. Y yo fui víctima de eso. Pero hoy el profeta Sandy ministró mi vida y el enemigo tuvo que confesar su mal, tuvo que confesar lo que tenía planeado conmigo, lo que tenía planeado con mi familia. Yo creo en esa libertad que el Señor hoy me ha dado y creo en las palabras que dijo el profeta, que me entrega un don de liberación. De hecho, el Señor ya me ha usado en esto, pero el enemigo me ha tenido atada y él no ha querido que yo crezca. Me había administrado liberación muchas veces, pero les digo la verdad, nunca sentí la verdadera libertad. Siempre que me ministraban y salían cosas de mi estómago como gases, como babas y cosas de estas, yo sentía que algo quedaba. Yo sentía que algo no había salido y eso volvía y crecía y volvía, tomaba fuerza y seguía lo mismo. Pero hoy les digo en el nombre de Jesús, hermanos, siento que totalmente se desarraigó. Pude sentir esa libertad y sé que no quedó nada de lo que el enemigo puso en mí. Ya no tiene poder ni tiene autoridad sobre mi vida. Y en mi vida pasaban muchas cosas, como que mi hogar nunca funcionó y me tuve que separar de mi esposo. Pero también él no quiere buscar de Dios y yo soy una hija de Dios, yo soy una sierva de Dios. Y el Señor tal vez así lo permitió porque Él tiene mejores cosas para mí, un ministerio grande y brillante. Él me prometió llevarme a muchas naciones, a muchos lugares, a impartir sanidad y liberación. Hoy el profeta me lo confirmó. Y yo le doy toda la gloria al Señor porque mientras que Él me ministraba, pude experimentar que un dolor que tenía en la parte trasera de la espalda y que era un dolor que me venía atormentando fuertemente y no me dejaba, me postraba en la cama 3, 4 días y tenía que inyectarme, muchas veces tenía que ir para urgencias. Ese dolor desapareció, la gloria es de Dios. Y bueno, yo sé que de pronto esto no es muy agradable, ¿verdad? No es muy agradable lo que les voy a mostrar, pero solamente lo hago para dar la gloria a Dios. El profeta siempre, cuando ministra, pregunta que si tenemos en qué vomitar. Yo
había listado en qué. Y de verdad que es muy extraño que uno habiendo terminado de cenar, uno sienta náuseas y uno sienta que algo se desprende de uno, pero que no salgan los alimentos que uno se comió. Ahí es donde se ve y se experimenta el poder y la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, para gloria del Señor, quiero que observen acá lo desagradable que acabo de salir. Una baba espesa e inmunda. Y aquí acaba de salir toda la porquería que el enemigo me había metido en mi estómago.